Este señor, este ser, se aproxima allí para que le curen, deja las muestras de sangre en las gasas, pero todo eso para que después puedan ser analizadas. En estos momentos yo ya he recibido dos análisis de dos laboratorios diferentes. De momento han llegado a conclusiones como las siguientes. No pertenece a ninguna raza humana ni a ningún animal, o de al menos de la Tierra. Esto significa que sí, que la humanidad está siendo, no sé si decir teledirigida, pero casi. Este mundo, este planeta, podría ser considerado una granja. Que una de las características, si no la más importante, del fenómeno ovni es su relación con la muerte. Y este ser le dijo a mi abuela que su marido, mi abuelo, que era pescador, se estaba ahogando. Con el paso de los años, yo entiendo que no soy de aquí. Hoy en La Señal Ciencia y Misterios tengo el honor de presentarte una nueva entrevista con el legendario periodista español JJ Benítez. Y te aseguro que lo que estás a punto de ver en la siguiente hora es una colección de titulares que podrían cambiarlo todo. Pero ¿cuál sería el titular más impactante? Bueno, Juanjo nos revela que podríamos estar a un paso de tener entre manos la prueba física definitiva de la existencia de seres no humanos entre nosotros. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la fuente que tiene todo esto? Bueno, una historia que yo sé que les gusta mucho, que es la del doctor Paul Parada, sí, un doctor boliviano que en medio de un incendio forestal atiende a una persona, a un humanoide, que no solamente le demuestra que tiene capacidades telepáticas, sino que luego se va con otros humanoides mucho más extraños. El tema, el detalle, es que este ser dejó allí, en esa pequeña salita de atención médica en medio del campo, restos de sangre que están siendo analizados en este momento. Y te tiro un adelanto nada más, parece ser que los resultados son tan anómalos, tan extraños, que podría ser la prueba que estamos buscando. Así que no digo más, mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, ponete cómodo porque estamos comenzando con esta emisión especial de entrevistas de La Señal Ciencia y Misterios con Juan José Benítez. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y compartir un rato de estos temas que tanto nos gustan. Muy bien, encantado. No, la verdad es que los agradecidos somos nosotros por poder charlar un rato de estas cuestiones que ya durante muchos años nos quitan el sueño y que en definitiva son de un modo u otro trascendentales. Pero la primera pregunta que le quiero hacer, porque de la última entrevista me quedé con varias preguntas y con un montón de cosas para sondear, pero me gustaría ir al pasado. Mayo del año 1952. Usted tenía casi 6 años. Y en Burdax, en Navarra, se perdió por unas 3 horas, más o menos. ¿Quiere contarme cómo fue su infancia y cómo recuerda ese momento? Bueno, pues efectivamente fue en mayo del 52. Yo tenía 6 años y mi familia tenía unos amigos en ese pueblecito de Urdax, al norte de Navarra, muy cerca de los Pirineos. Y bueno, decidieron acudir a casa de estas personas pues a pasar unos días. Y bueno, uno de esos días yo recuerdo que salí como a las 3 de la tarde a jugar cerca de un río muy pequeñito que pasa por allí. Y me encontraba a orillas de ese río jugando cuando de repente vi una niebla muy espesa, muy repentina. Me quedé un poco extrañado, me puse de pie y de esa niebla vi salir a una figura muy alta, aunque claro, a un niño de 6 años tampoco sé si que se puede considerar como muy alto, ¿no? Pero a mí me pareció muy alta. Tenía una escafandra, un traje muy raro, me tomó por la muñeca izquierda y me llevó a un sitio que no he podido identificar nunca. Sé que bajé unos escalones
me pareció una especie de cueva, pero no estoy seguro. Ujú. Bueno, todo esto yo lo he reconstruido después mediante hipnosis, porque la verdad es que en el momento que aparece esta criatura, me lleva de de la muñeca, mm, yo aparezco 3 horas más tarde, hacia las 6 de la tarde, yo aparezco en el interior de una casa de la aldea. La aldea estaba situada como a unos 300 metros del río. Ah, ok. Todo el mundo estaba buscándome. Mi padre al final me encontró, me echó una bronca espantosa y yo no entendía absolutamente nada. Ah, Entonces, 40 años después, en Estados Unidos, me hicieron una regresión hipnótica y fue cuando yo empecé a reconstruir todo lo que te estaba contando antes, ¿no? Este ser, al llevarme a esa especie de cueva o lo que fuera, me introdujo en una, no sé cómo definirlo, una bañera, pero de piedra. ujú. En esa bañera, en el fondo, había una serie de luces alineadas de tres en tres, y yo recuerdo que sin ningún miedo, sin ningún problema, me puse a jugar a tapar las luces con los pies, con los zapatos. Al cabo de un rato, que no sé tampoco evaluar, me sacó de la bañera de piedra y me abrazó. Yo intentaba verlo, pero tenía la escafandra tintada y no pude nunca, en ningún momento pude ver la cara. Después me sacó de aquel lugar y me devolvió al río y desapareció. Bueno, repito, yo esto lo pude reconstruir 40 años después, ¿eh? Sí. Estuve perdido 3 horas, nadie supo explicar nada, ni qué había pasado, ni cómo había llegado yo a esa casa cuya familia no conocía para nada. Juanjo, Esta, en esencia, es un poco la historia. claro, yo le pregunto, ¿cómo era, si me puede dar un poquito la descripción de este ser que era alto, que tenía una escafandra? ¿Cómo lo describiría? Pues aparentemente era alto, aunque repito, yo no sé si un niño de 6 años puede evaluar Claro. eso correctamente, ¿no? Era alto, con un traje muy raro, yo diría que de aspecto metálico, Ujú. con esa escafandra tintada, de manera que nunca pude ver el rostro. Que yo recuerde, no habló nunca, en ningún momento me dirigió la palabra, en ningún momento, para nada. Sí recuerdo lo de la bañera, el abrazo, que fue un abrazo impresionante, y bueno, luego la bronca de mi padre, claro, y medio pueblo buscándome. Entonces, bueno, Ese abrazo tiene un significado para usted, o la experiencia con los sí, años. sí, yo me lo he preguntado muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué en esas circunstancias esa persona o ese ser que yo no conocía para nada o no lo recordaba, claro, ¿por qué me abraza? Es decir, tú abrazas a alguien porque le quieres, Claro. ¿eh? Entonces, yo las conclusiones a las que he podido llegar después, pensando y pensando, es que ese ser podía tener algún tipo de vinculación conmigo, pero no sé si familiar. Ujú. No lo sé, no lo sé. Hablando de vinculaciones familiares, viendo esta experiencia y su vida, ¿no? Lo que ha dedicado en su vida, que ha sido prácticamente una decisión de ir detrás del fenómeno en sus variantes y aristas que son múltiples. En su familia, ¿usted recuerda o sabe si hubo otras personas que hayan tenido experiencias extraordinarias, padres, abuelos? ¿Esto alguna vez lo indagó? Yo recuerdo, mm, bueno, lo que me han contado. Ujú. eh, Mi supuesta madre me contó que cuando ella era una niña, en un pueblecito de Málaga, en la costa de Andalucía, en España, ella estaba jugando fuera de la casa, había unas escaleras, y en la parte superior, en la planta superior, ella de repente me contaba que vio una luz muy, muy fuerte. Ujú. Subió extrañada y vio
a su madre, a mi abuela, con un ser que emitía mucha luz. Y este ser le dijo a mi abuela que su marido, mi abuelo, que era pescador, se estaba ahogando y Oh, desapareció. Bueno, posteriormente, efectivamente, se dieron cuenta, había el barco en el que él navegaba, había sufrido un accidente y se hundió el barco. Y estaba en mitad del Mediterráneo a punto de ahogarse, ¿no? wow. A mí aquello, por un lado, me pareció de una mala uva impresionante por parte de estos seres, pero bueno, mi supuesta madre me lo contaba con mucho aplomo, recordando muy bien los detalles. La gente de la zona, de un pueblecito que se llama Fuengirola, pensó, bueno, aquella noticia se corrió rápidamente por el pueblo y pensaron que había sido la Virgen del Carmen, la Claro. que se le había presentado a mi abuela, ¿no? Y bueno, pues imagínate la romería que se organizó Oh, en la casa. claro. Y, y luego, pues yo recuerdo mi otra abuela, por parte de la madre de mi padre, en Barbate, en Cádiz, también me contaba cómo antes de la Guerra Civil Española, en el 36, habían visto cientos de luces Oh, por las noches que pasaban por el cielo, ¿no? Y la gente pensaba, bueno, algo malo va a pasar. Y efectivamente estalló la Guerra Civil, ¿no? Esos son dos acontecimientos, digamos, raros ujú. que sí recuerdo que ha habido en mi familia. No sé si ha habido algo más, pero esos dos sí me llamaron la atención. Claro que sí. Bueno, le preguntaba porque lo hemos hablado aquí muchas veces con el doctor Néstor Berlanda, que usted lo conoce bien, con Juan Acevedo Peinado, que han escrito el libro Los extraños, y está esta idea muy difundida de que las personas que tienen experiencias, y me llama la atención, pero es interesante, las personas que también se dedican a trabajar sobre el fenómeno, ya sea desde el punto de vista de la investigación, desde el periodismo, muchas veces tienen experiencias y no solamente ellos, sino también las familias. Hay como una cuestión de linaje, de transferir o de traspasar estas experiencias de generación en generación. ¿Usted le ve algún tipo de sentido a esta idea? ¿Le hace sentido o quizás piensa que tiene que ver con otra cosa? Yo siempre he dicho que hay que investigar a los investigadores, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque casi todos, que yo sepa, si no todos, han tenido siempre algún tipo de experiencia, o bien en la niñez o después, experiencias de tipo ovni. Y por supuesto esto afecta también a las familias, ¿eh? Pero sobre todo a los investigadores. Sí, 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 sí. Bueno, en mi caso en particular, le cuento muy por arriba, mi familia ha tenido muchas experiencias en general, tanto mi padre como mi madre. Mi padre tuvo un encuentro cercano del tercer tipo en el año 1972 en el medio de La Pampa, Argentina. Él tenía un campo en la provincia de La Pampa y hasta con una mutilación de ganado. Mi padre era veterinario y sabía muy bien cuáles eran los cortes que se le hacen a las vacas para uso comercial. Y yo recuerdo que era chico, todavía no se hablaba de la mutilación de ganado y él me hablaba de los cortes extrañísimos que habían hecho, llevándose la piel de la quijada, genitales, algunas glándulas específicas, pero decía, si son extraterrestres son muy tontos porque todo lo que sirve para el asado no se lo llevaron. Él había encontrado esa vaquillona después de haber visto un objeto estacionado en su campo con 7 ventanitas, 2 ojos luminosos en la noche, la madrugada anterior. Luego sucede también que en mi familia se encuentran con un objeto que viaja sobre la camioneta de mi padre cuando yo era chico. Yo estaba allí, no recuerdo porque tendría 3 4 años. Más adelante tengo mis propias experiencias y es verdad, esta idea de que hay que investigar a los investigadores es muy interesante. Y todo esto viene a cuento de la idea de los infiltrados, porque hace rato que vengo trabajando con la idea de que probablemente no estemos tan solos en este planeta como nos hacen pensar o creer hace mucho tiempo. Carl Sagan en algún momento decía que si eran extraterrestres, única y exclusivamente los que venían, la periodicidad de las visitas era demasiado como para pensar que fueran extraterrestres. Entonces, la idea de que sean
criptoterrestres o de que sean infiltrados. ¿A usted le hace sentido la idea de que estemos compartiendo el planeta con otra inteligencia? ¿O con otras inteligencias? Por supuesto. Bueno, hace muchos años yo empecé a investigar el tema de los infiltrados y bueno, tuve la oportunidad de conversar con una mujer que supuestamente podría haber ocupado el cuerpo de una norteamericana en un accidente de autobús en el Yucatán, en México. Ricky B. Conversé, conversé con ella, en fin, lo negó todo, como era hasta cierto punto lógico, y luego seguí investigando otros casos de posibles infiltrados. Y estoy convencido al momento actual de que esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, seguramente en muchísimas ocasiones. Y esto nos lleva, imagínate, Fernando, esto nos lleva a no saber quién gobierna ni quién dirige los destinos de la humanidad. Porque si esta mujer norteamericana, Ricky, fue capaz de introducirse en el cuerpo muerto de esta señora del autobús y levantar el cuerpo y vivir en ese cuerpo, pues es que podemos pensar cualquier cosa, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, pues no sabemos quiénes nos han gobernado y quiénes nos gobiernan en estos momentos. De alguna forma, esto significa que sí, que la humanidad está siendo, no sé si decir teledirigida, pero casi. Bueno, con el profesor Gary Nolan de la Universidad de Stanford, lo he entrevistado un par de veces y él tiene esta idea de que lo que sea con lo que estemos interactuando, tiene algo así como digamos que la fijación de ponernos la zanahoria delante como si fuéramos un burro, ¿no? De tratar de guiarnos hacia algún lugar, quizás intervenir incluso en la pulsión evolutiva. ¿Usted ha encontrado rastros de esto en sus investigaciones, del fenómeno operando para que hagamos tal o cual cosa, que vayamos a un lugar o que desarrollemos una tecnología? ¿Lo ha pensado por ese lado? Sí, lo he pensado muchas veces, pero el fenómeno ovni es para mí un fenómeno tan complejo y tan antiguo que la verdad es que cada vez es menos. Yo recuerdo un caso de una persona en Brasil que lo introdujeron en una nave y este hombre habló con los tripulantes, con los ocupantes, estuvo como 3 horas dentro de la nave y le contaron, entre otras cosas, cómo la especie humana procedía de una intervención genética en un tipo de primates que se llaman los lémures. Uh-huh. Bueno, pues según este señor, que no sabía absolutamente nada ni de evolución, ni de lémures, ni de nada, era casi analfabeto, esta situación nos lleva a pensar en algo que ya es muy común, por lo menos entre los investigadores, y es la idea de que la raza humana pensante pudiera proceder de una intervención genética de alguna de estas civilizaciones en un pasado remotísimo. Y luego le dijeron a este brasileño, le dijeron también que esa intervención en una pareja de lémures que dio lugar a la inteligencia humana se llevó a cabo en la isla de Madagascar y posteriormente trasladaron a esta pareja de primates ya en periodo de evolución, los trasladaron al este de África, donde empezó a desarrollarse la humanidad como tal. Es decir, no me cuesta ningún trabajo pensar que efectivamente somos consecuencia de una intervención no humana, en este caso sobre un grupo de primates. Salvador Freixedo hablaba de una granja humana. Como le digo, Gary Nolan habla de un telefactoreo.
¿A usted le parece que, bueno, Jacques Vallée habla de un sistema de control? ¿Ese control, esa granja, ese experimento continúa hasta hoy en día? Quizás lo que estamos viendo a nivel mundial, que a todas luces incluso puede parecer hasta desastroso, ¿podría tener algo que ver con eso? Bueno, en ese aspecto tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que la raza humana está perdida, lleva un camino terrible, horroroso. En estos momentos tenemos dos guerras simultáneas y bueno, la situación es horrible, horrible, son 60.000 muertos en Gaza. Eh, Mm. entonces yo creo que quizá estas civilizaciones están llevando un control, pero muy sutil, o quizá permitiendo que el ser humano se equivoque y que el ser humano siga su ritmo evolutivo, el que sea, aunque sea horrible. Y hay otra posibilidad de que todo eso esté programado, dirigido, diseñado, y efectivamente Salvador Freixedo tendría en parte razón. Es decir, este mundo, este planeta podía ser considerado una raza, una granja, ¿eh? De hecho, hay muchos casos, muchísimos, yo he investigado bastantes, en los que estos seres, estas civilizaciones, utilizan a los seres humanos como cobayas. Y no les importa acabar con ellos, y no les importa provocar abortos, y no les importa matarlos. Bueno, hace un par de semanas publicamos aquí en el canal un caso muy interesante que está en desarrollo, que estamos investigando, que es el caso de Liliana, una señora que tiene una vida normal y a la que le han sucedido muchas cosas. Tiene una experiencia en el año 77 donde de pronto está sola con sus hijos y termina siendo llevada a una suerte de cueva, como la recuerda ella, pero algo que sucede en el medio es que pierde o le desaparecen en realidad. Le desaparecen 2 embarazos. Esto es algo bastante más común por lo que voy viendo que lo que a priori parece, ¿no? Sí, es un tema también muy escabroso, muy, muy difícil. Un poco tabú en Yo sí. he investigado algunos casos. En Ecuador hay un investigador que, bueno, Jaime, que ha investigado mucho más a fondo que yo todo esto, y detectó, que yo recuerde, por lo menos 4 casos, 4, de personas, de mujeres que habían quedado embarazadas de una forma muy rara, muy extraña. Y en un momento determinado, los bebés se los llevaron estos mismos seres. Bueno, cabe la posibilidad de que sea cierto, por supuesto, cabe la posibilidad. Con lo cual, pues imagínate, estamos siendo manipulados constantemente y a su antojo. Si te va gustando el video, deja un buen like, compartí con tus amigos y sobre todo suscríbete porque tenemos muchos videos como este aquí en el canal. Y bueno, nos tenemos que meter quizás con la parte más impactante de toda la entrevista. Para ponerte en contexto, en un minuto, en el año 2019 hubo unos incendios forestales terribles en Bolivia y allí estaba el médico Paul Parada ayudando a las personas que estaban tratando de contener el fuego. De pronto aparece una persona muy extraña en la salita en la que él estaba trabajando. Era alguien que parecía de corte extranjero, llevaba puesto un traje azul muy extraño, de una sola pieza pegado al cuerpo y tenía una profunda herida que dijo que se la había hecho un puma. Lo más curioso es que mientras Paul Parada suturaba a esta persona y trataba de atenderlo, de pronto se da cuenta que está hablando con lo que sea que tiene delante de manera telepática. Tal es así que nuestro amigo el médico se queda profundamente choqueado con la experiencia, porque además ve cómo este humanoide sale de esta posta sanitaria para meterse en la oscuridad donde lo esperan otros 2 humanoides, de los clásicos grises, y hasta un platillo volador. Una escena extrañísima que por supuesto le llamó mucho la atención a Juan José Benítez, que no lo dudó y se fue hasta Bolivia para entrevistar
al doctor para entender qué estaba sucediendo allí, y una vez que se encontró con las muestras de sangre, le pidió permiso para enviarlas a diferentes lugares, a diferentes laboratorios. Y justamente ahí es donde se pone muy interesante la historia, y lo vas a ver ahora, porque yo ya sabía que Juan José Benítez estaba al frente de estos análisis de sangre, y nos va a contar qué es lo que pasó. Hay otro caso que está en desarrollo que también me parece tremendamente interesante y me gustaría saber su opinión, que es el de Paul Parada. Es muy interesante la interacción, porque uno pensaría, ¿cuál es la necesidad de una criatura que a priori puede tener una tecnología muy desarrollada a mano de pedir ayuda a un médico? ¿No? Un médico terrestre en una salita en el medio de un contexto como puede ser un incendio. ¿Qué opinión le merece este caso? Es muy interesante, a mí me gusta mucho. Sí, es muy interesante. Yo cuando supe de este caso me fui a Santa Cruz de Bolivia. Estuvimos con él conversando durante horas, luego fuimos al lugar donde ocurrieron los hechos. Y lo más importante de todo, este hombre, Paul, me obsequió varias muestras de sangre. Ante nuestro asombro, el supuesto gringo, él lo tomó por un gringo que estaba colaborando en la extinción del incendio allí en Bolivia. Este hombre pues se quitó el traje extraño de neopreno que llevaba y le mostró una herida de unos 14 centímetros en el brazo izquierdo. El médico estuvo 40 minutos con él, le suturó la herida, le limpió la herida y el tipo le dijo que se le había provocado una cría de puma. Lo que tú dices correctamente es que yo no me creí la historia, pues porque estas civilizaciones no creo que ningún puma se pueda acercar a ellas si ellos no quieren. Y en segundo lugar, si hubiera ocurrido, tienen una tecnología en la nave lo suficientemente adelantada como para no necesitar ir a un médico en la Tierra para que le suture, ¿no? Le dieron 14 puntos. Bueno, hasta ahí la historia, que me lleva a pensar que todo eso estaba programado. Es decir, este señor, este ser, se aproxima allí para que le curen, deja las muestras de sangre en las gasas, pero todo eso para que después puedan ser analizadas. Y es lo que estamos haciendo. Es decir, en estos momentos yo ya he recibido 2 análisis de 2 laboratorios diferentes y de momento han llegado a conclusiones como las siguientes. 1, era una mujer, no era un hombre. El médico nos contaba que efectivamente le parecía una persona muy guapa, con unas facciones muy femeninas, pero la sangre ratifica y confirma que era una mujer. Segundo, no pertenece a ninguna raza humana ni a ningún animal humano, o al menos de la Tierra. Con lo cual, imagínate, es decir, es la primera prueba física no oficial. No tiene nada que ver con los militares, pero es una prueba física donde se demuestra físicamente que esa sangre no pertenece a ningún ser humano. Wow. Y están pendientes otros 3 análisis. Los 2 primeros análisis ya están diciendo eso. Lo mismo. Y es un análisis que llevó el primero la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, sí, y el segundo, otro laboratorio privado en Madrid. Si esto termina... si esto termina de confirmarse con los otros análisis, ¿cuál sería el punto en el cual podríamos hablar, por ejemplo, de un paper con estos análisis sin ninguna duda, hablando de sangre de origen no humano? ¿A dónde hay que llegar en la investigación? Bueno, la investigación de momento ahora ya está en manos de los laboratorios, que son los expertos y los especialistas que te pueden decir qué tipo de sangre es. No pertenece, que recuerde yo, a ningún grupo sanguíneo.
y aparece un microorganismo. Esto está por confirmar con los otros análisis que no han llegado todavía a mis manos. Esto confirmaría que estamos ante un microorganismo que impide la oxidación de las células. Esto significa que no envejecería nunca. Inmortalidad. Inmortal. Pero claro, faltan más información, nos faltan más informes de los laboratorios. Bueno, ese punto es muy interesante porque cuando nos metemos en la biología de nuestro planeta, hay muestras de organismos cuasi inmortales. Esto es algo que no se habla mucho porque tampoco es que la ciencia esté en su mejor momento de difusión, pero sí es verdad que hay estudios muy interesantes de personas que buscan activamente alargar la vida humana y allí nos encontramos con organismos, sobre todo microorganismos, que tienden a tener vidas muy prolongadas o, según algunos biólogos, a tener una tendencia inmortal a menos que les pase algo. Es muy interesante el hallazgo, entonces, si se confirma en la sangre, porque podríamos estar hablando de una manera de, incluso de encontrar, digo, esto es realmente alucinante, Juanjo, no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba, no sabía que había llegado a tanto la investigación, porque no solamente sería la confirmación de vida no humana, de inteligencia no humana, con un papel, con algo físico, como usted dice, sino también hay una pista ahí que nos llevaría a otro lado, como seres humanos, en caso de poder aplicarlo en nosotros. Claro, es un asunto de una enorme trascendencia. Repito, faltan por lo menos 3 laboratorios, 3 análisis, uno en Brasil, otro en Boston y otro en París. Si los resultados coinciden, pues podríamos estar planteándonos nada más y nada menos que la posibilidad de curar muchas enfermedades. Ujú. Y lo digo con toda la cautela del mundo porque, repito, faltan los análisis y hay que estudiarlos a fondos y hay que hablar con los especialistas. Yo lo que creo es que todo este asunto de Bolivia estaba perfectamente diseñado. Ujú. Cuando este médico sale de la casita, ve aquella nave encima de los árboles y a 2 especies de robots que van por el suelo, eh, el supuesto gringo se da la vuelta, le hace la señal de OK y le dice gracias, Paul. Y el médico me decía, bueno, pero si yo no le he dicho nunca mi nombre, ni lo llevo aquí en la bata, ninguna identificación. ¿Por qué dice gracias, Paul? Sencillamente porque estaba programado. Claro. Estaba programado ese encuentro con este médico a esa hora, en ese sitio, que se quedara con las gasas llenas de sangre. ¿Para qué? Pues quizás para que tengamos una evidencia real de que existen estos seres y segundo, pues no sé, a lo mejor para cambiar muchas de las formas que tenemos de curar las enfermedades. Es que no lo sé. La investigación está todavía empezando y hay que esperar. Hay que esperar. Claro que sí, claro que sí. No vamos a decir nada que no esté comprobado ni confirmado, ni nos vamos a ir demasiado por las ramas, pero esto me hace pensar también en otra cuestión, porque si, supongamos, son capaces de programar esto, de orquestarlo, de armar esta suerte de teatralización de te dejo un poco de sangre para que la analices, ¿no? ¿No sería más sencillo por ahí que aparezca uno de ellos en el hospital italiano acá en Buenos Aires y diga, vengo de otro planeta, analicen mi sangre? Digo, es una cuestión también muy del fenómeno y cómo opera el fenómeno, porque esto lo hemos visto muchas veces, que opera de esta manera muy extraña, casi como que sí, pero hagámoslo discretamente, vayamos por partes. ¿Puede ser parte del plan eso también? Sí, seguramente es lo que tú dices, es decir,
los planteamientos de estos seres es no interferir en el estado evolutivo, en este caso de la Tierra. Ujú. Eh, Hubiera sido efectivamente mucho más práctico que se presentaran en un hospital y hablaran con los especialistas y los médicos, pero no ha sido así. ¿Esto qué significa? Pues que no quieren mm, intervenir, Ujú. cambiar lo que es el estado actual evolutivo del hombre, que no Ujú. es muy allá, pero en fin, es un estado evolutivo. Pienso yo, es decir, de la misma manera que no se presentan en el Pentágono, no se presentan en Moscú, en donde sea, y no hablan con los militares y no hablan con los presidentes, que Ujú. yo sepa. ¿Eh? Pero eso obedece seguramente a ese criterio general y universal y antiguo, muy antiguo, de no intervención. Se les ve muchas veces, hay casos de encuentros con ellos en muchas ocasiones, pero siempre son encuentros fugaces, que pueden durar minutos o horas o días, pero luego desaparecen, no hay constancia. Ujú. Ujú. Sí, lo que a uno lo deja pensando en todas las aristas que, otra vez, tiene el fenómeno y que no terminan de encuadrarse, pero que al mismo tiempo, en esta idea de los infiltrados o los que nos acompañan en este planeta o que podrían estar viviendo acá entre nosotros, eh, mm, digo, a veces uno podría pensar que esa idea de los criptoterrestres o los infiltrados puede solucionar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo decir cuál es el interés que podrían tener en nuestro ganado. Bueno, el ver justamente qué es lo que comemos, a través de lo que uno come. Digo, uno de los mayores intercambios culturales que hay entre nosotros mismos con diferentes nacionalidades es la gastronomía. El entender qué come el otro te hace ver también quién es el otro. El interés por el ADN, probablemente revista algún tipo de análisis de la influencia, si se quiere, del entorno en nosotros y cómo va cambiando nuestra pulsión evolutiva. Hay muchas cosas allí, pero también hay una intervención en el punto de las abducciones, ¿no? Y esto me parece muy interesante, Juanjo, porque yo sé que no ha publicado mucho sobre abducciones, pero tiene un archivo de abducciones. Y mire, hay otro costado en todo esto, ¿no? Que es el costado de las secuelas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con un testigo, lo estoy entrevistando, se llama Sergio Ferraro, es de Santa Fe, y es uno de muchos testigos que me hablan de eventos relacionables a abducción y que de pronto tienen secuelas, o bien psicológicas, o bien físicas, hasta incluso con enfermedades neurodegenerativas. Por lo que, si bien hay una idea por ahí muy bonita del fenómeno, ¿no? De que paz y amor, o de elevación y despertar espiritual o de conciencia, también nos encontramos con esta otra cara de un fenómeno que, incluso usted lo ha dicho en entrevistas, hay un 52% de los casos que ha registrado respecto a los ovnis que no son exactamente positivos. ¿Le gustaría hablar un poco de eso? Porque me parece interesante. Bueno, pues sí, es uno de los, entre comillas, descubrimientos que yo he podido hacer en los últimos años. Efectivamente, mucha gente tiene una idea romántica de los hermanos mayores, bondadosos, etcétera, y no es exactamente así. Yo he investigado casos donde sin ninguna justificación el testigo resulta muerto. ¿eh? Eh, Resulta muerto porque la nave o el ovni lanza un haz de luz y esta persona en Colombia resulta con un boquete en la parte de atrás del cráneo y Oh. muerto instantáneamente en presencia de toda la familia. Pero no es solamente el único caso. Hay muchos casos en los que de repente aparece una nave en un fuerte en Brasil y los dos centinelas que están de guardia por la noche resultan achicharrados. Nos podríamos extender muchísimo sobre esto y eso me lleva a pensar de que cuando alguien vea o se acerque o se aproxime a una nave, a un ovni, que tenga especial cuidado,
porque no sabemos qué puede ocurrir. Y las cosas son así, es decir, hay muchos casos también de curación. Hay gente que resulta curada por la intervención directa de estas naves. Pero también hay muchos casos, más de la mitad, que yo conozco, donde hay que tener especial cuidado. Sí, un cuidado que además me parece que es fundamental por una cuestión también básica. No tenemos idea de con qué estamos interactuando al final del día, y eso reviste que al menos tengamos prudencia. Yo veo muchas personas que en este contexto dicen, bueno, me encantaría tener una experiencia, me encantaría verlos, o incluso, ¿por qué no?, que tener una experiencia de abducción, y yo no sé si son conscientes exactamente de con qué nos estamos metiendo aquí. Y en ese sentido, en la idea de no sé si somos conscientes con qué nos estamos metiendo aquí, me ha llamado mucho la atención encontrar en los últimos tiempos, sobre todo cuando hablo con científicos, tanto en on como en off, o sea, tanto frente a las cámaras como fuera de cámaras, y algunos me dicen, sobre todo físicos teóricos, ¿no?, que son los que se van un poco más allá, hay una relación no tan evidente entre el fenómeno ovni y, por ejemplo, la vida después de la vida, los espíritus o fantasmas, como se les ha llamado por mucho tiempo, e incluso la idea de ángeles y demonios. Y cada vez que me hablan de esto me acuerdo de usted. ¿A usted le parece que va a haber una reivindicación con el tiempo de lo que ha investigado y trabajado y escrito en tantos libros respecto a esta relación quizás no tan evidente? Y cada día estoy más convencido de que una de las facetas, no sé si la más importante, del fenómeno ovni es la relación con la muerte, la relación con las personas fallecidas. Yo creo que en muchos casos donde se ha visto una o varias naves encima de un lugar donde se va a producir una catástrofe y va a haber muchísimos fallecidos, muchos muertos, allí están ellos, están las naves. Y bueno, los investigadores pensamos, bueno, es que tienen un control del tiempo y saben lo que va a pasar. Pues sí, por supuesto. Pero además, a lo mejor es que son recogedores de almas. Recogedores de Yo creo que el almas. fenómeno OVNI, recogedores de almas, yo pienso que el fenómeno OVNI, o una parte del fenómeno, está íntimamente vinculado al proceso de la muerte, tanto del proceso en sí mismo como a posteriori. Yo recuerdo un caso que investigó precisamente Néstor Berlanda Uh-huh. con Juan, el de Venado Tuerto, Ah, el de. donde... Claro, el de Juan Oscar Pérez, que Juan es un gran amigo Claro, mío. Aprovecho para mandarle un saludo, que seguramente bueno, está pues viendo. Néstor nos contaba cómo él, en una de las regresiones hipnóticas que le hizo a Juan, aparecía su abuelo, ya fallecido, con unos seres muy altos, y entonces le preguntaba, ¿y estos seres quiénes son? Y el abuelo le decía, son Los tatas. los tatas en el sentido de alguien que cuida de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, no solamente este caso, hay muchos casos en los que las personas muertas se presentan ante el familiar o el amigo y el ovni está allí, la nave está allí. Por eso me inclino a pensar que una de las características, si no la más importante, del fenómeno ovni es su relación con la muerte. Uh-huh. Pero claro, es muy difícil de demostrar. Y también es un poco difícil de charlarlo con la visión ufológica clásica, ¿no? De viene en una nave de otro planeta, llega, que tampoco la vamos a descartar, porque eso para mí es parte de la realidad, pero es un poco difícil de quizás de integrarlo, incluso hoy en día, cuando hablamos de campos de la investigación de lo extraordinario. No todo el mundo lo toma como una posibilidad siquiera. Claro, hombre, estamos hablando siempre en hipótesis, Sí, claro. porque salvo contadísimas excepciones,
sabemos muy poco de estos seres, ¿eh? Y bueno, cabe la posibilidad de que sean exploradores, por supuesto, de que sean científicos, por supuesto, de que sean los viejos ángeles de la Biblia, por supuesto, de que sean, pues eso, unas criaturas que tienen, entre otras misiones, las de ocuparse del traslado de los fallecidos. Ujú. Pero claro, mm, no podemos demostrarlo, de momento. El traslado de los fallecidos, ¿a dónde sería? Supongamos, ¿a ese lugar donde firmamos el contrato del que hablábamos la otra vez? Bueno, pues quizás sí, o a algún sitio mucho más cercano, entre comillas, aunque perteneciente a una dimensión diferente a la nuestra. Por eso no podemos llegar de momento. Claro. Sería el traslado de esas almas y de las correspondientes memorias o recuerdos, que es lo único que nos vamos a llevar de aquí, los recuerdos, a un lugar que en los caballos de Troya se simplifica con un nombre que es los mundos Mat, M-A-T, donde las personas fallecidas despiertan y se ven con un nuevo cuerpo fantástico y donde son recibidas por sus familiares y amigos muertos. Pero ¿quién ha llevado a esa persona fallecida a esos mundos Mat? Pues probablemente estos seres, Claro. si es que la hipótesis es cierta. Hay que trabajar en la hipótesis para poder avanzar en ese sentido. Pero quiero regresar a hace unos minutos nada más cuando hablamos del caso de Juan Oscar Pérez, de los tatas, los que de alguna manera están aquí para cuidarnos y tienen una relación con nuestros ancestros muertos según la cosmovivencia originaria. Yo he hablado mucho de esto con Néstor, sobre todo con Juan Acevedo Peinado, que tiene raíces guaraníes, y es tremendamente interesante y profundo, ¿no? El ver la cosmovivencia originaria de los pueblos y su relación con los espíritus del bosque y con de alguna manera la conciencia de la misma tierra y esta idea de que vienen a cuidarnos. Y eso me retrotrae a esa experiencia suya y el abrazo de esta criatura, quizás alta, quizás no tanto, ese abrazo. ¿Usted sintió en algún momento de que lo estaba cuidando o le da esa sensación cuando recuerda aquella experiencia de su infancia? Lo que recuerdo, lo que siento, mejor dicho, es que con el paso de los años yo entiendo que no soy de aquí y que procedo de algún lugar, como todo el mundo, ¿eh? Procedemos de algún sitio de nuestra verdadera casa, ¿no? Estamos aquí, no sabemos por qué, quizás sí, en unas misiones o una misión concreta, y en un momento determinado alguien de ese lugar, de esa casa, ingresa en la tierra o está en la tierra, me toma de la muñeca y me abraza. ¿Por qué? Pues de la misma manera que yo podría abrazar pues a alguien de mi infancia o de mi grupo al que no veo hace mucho tiempo. Ujú. Esto nos lleva muy lejos, claro, por supuesto, porque ¿quiénes somos realmente? ¿Hay alguna pista entre todo lo que ha recorrido, las vueltas que le ha dado al mundo? ¿Hay alguna pista que le diga de dónde podemos venir, quiénes somos? Pues hombre, son intuiciones, ¿eh? Sí, Son claro. intuiciones. Yo creo que somos lo más parecido a ángeles, pero ángeles que han decidido vivir en la imperfección, vivir en la tierra, vivir en donde sea, para llevar a cabo un trabajo. Pero claro, son simples intuiciones. Afortunadamente no tenemos la prueba física de eso, porque si la tuviéramos, terminaríamos la aventura. Claro, Hemos venido además, hemos venido además para experimentar otra serie de cosas. sí, lo hablábamos la otra vez, ¿no? El experimentar algo que quizás en esa otra realidad o en otra vida no es tan accesible. Cosas un poco más, bueno, podríamos decir mundanas, pero sería redundante. Eh,
Yendo a lo que estábamos hablando de la idea de que podemos llegar a compartir el planeta con algo, que están instalados aquí por alguna cuestión, hace un tiempo atrás hablaba con otro físico, un astrofísico ex NASA, que él ha hecho un trabajo muy interesante en el que llega a la conclusión de que no solamente hay civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia, sino que incluso con métodos de viaje convencionales tendrían que haber hallado nuestro planeta hace unos 300.000 años. Y él propone que los océanos serían el lugar idóneo para instalarse, porque el agua en cualquier planeta que uno encuentre en nuestro universo se mantiene entre 0 y 100 grados líquida y tiene más o menos la misma composición, por lo que sería muy sencillo adaptarse a un sistema acuático, vayas a donde vayas en el universo. Y yo sé que usted tiene una relación muy especial con el mar o la mar. Eh, eh, ¿Tiene alguna experiencia que lo haya dejado pensando con la mar que le dé también, no sé, alguna intuición? Por ahí quizás el anillo, pero ¿hay algo en la mar que lo inspire más allá de lo que ya a todos nos provoca cuando vemos esos hermosos paisajes y esa inmensidad inabarcable? Pues sí, la verdad es que cuando me presentaron a la mar, yo tenía 3 años. Mi padre me llevó a una playa de Barbate, me quitó los zapatos y me dijo, muy serio, me dijo, te presento a la mar. Y la mar me besó los pies. Entonces yo me enamoré de la mar. Oh, Ha sido mi primer amor. Entonces yo creo que la mar, además, desde el punto de vista de la ciencia, es la cuna de la humanidad. Es decir, hemos salido todos prácticamente del agua, ¿eh? En mayor o menor medida. Luego hemos ido evolucionando como especie, como raza, pero la mar sigue siendo la cuna y sigue siendo el gran refugio de estas naves. Yo recuerdo un contactado que se llamaba Enrique Castillo Rincón, sí. que lo metieron en las naves en varias ocasiones y en una de ellas me contaba cómo la nave entró en la fosa de las Marianas y él vio una ciudad sumergida. Bueno, pues a mí no me cuesta ningún trabajo aceptar que el lugar ideal de refugio de estas civilizaciones en la Tierra son los mares. Bueno, hace un par de semanas estaba viendo en directo una transmisión que se hacía desde las profundidades del mar argentino y veíamos todo tipo de criaturas extrañas con un submarino a 3.000 metros de profundidad robótico, algo muy bonito. Y pensaba, pase lo que pase en superficie, esa vida va a quedar allí y así se elimine toda la vida en superficie, la vida va a continuar. Una catástrofe que para nosotros no tiene por qué ser necesariamente una catástrofe total para el planeta. Y en ese sentido, estaba pensando en nuestros políticos, lo mal que vamos, esta idea de finitud, de estar en un momento límite de nuestra civilización, y esta fecha que sigue apareciendo que es 2027. A mí yo he hablado con algunas personas, un ex agente de la CIA por privado, que me hablaba de 2027, que me dice que lo informaron, que le dijeron, uno ve movimientos, la Unión Europea recomendando armarse de provisiones para cierta cantidad de tiempo. Bueno, obviamente está el tema de GOG, pero más allá de eso, la fecha o el año en realidad, 2027, ¿tiene un significado para Juan José Benítez? Pues sí, tiene un significado a raíz justamente de estas informaciones, ¿no? Ujú. Eh, yo siempre digo que ojalá esté equivocado, ¿eh? Y ojalá toda esa destrucción que presuntamente se nos echa encima en agosto del 27, pues ojalá sea falso, sea un error, porque si fuera verdad, la humanidad entraría en un proceso terrible, ¿eh? De autodestrucción y de caos.
Ahora, de No todos quiero modos, pensar eso. no, tal cual, pero de todos modos, así todos necesitamos una suerte de reinicio. ¿Usted piensa que es el camino, no el camino de una situación tan liminal y terrible, sino la idea de, bueno, repensar quiénes somos y para qué estamos acá? Porque si no, me parece que estamos tomando un camino bastante oscuro y complicado. Claro, el camino que lleva la humanidad es un camino completamente equivocado. Es decir, no se trata de vivir como estamos viviendo, sujetos al imperio del dinero, ¿no? Sujetos al imperio del poder. No hay derecho a estar contemplando en los telediarios cómo se destruye Gaza. Es que no hay palabras para describir ese camino tan oscuro. Eso se tiene que terminar, supongo. Lo que no sé es cómo y de qué manera. Juanjo, le quiero preguntar porque me contó un pajarito que está por lanzar un nuevo libro. ¿Es así? Sí. El día 29 de octubre, si no hay cambios, la editorial saca Están aquí, que es una investigación del fenómeno ovni y su relación con los militares. Ah, qué ¿Qué interesante. ocultan los militares? ¿Qué ocultan los militares sobre el tema ovni y desde cuándo? Entonces, he reunido una serie de casos investigados por mí, donde se demuestra que los militares tienen conocimiento de esto desde hace 80 años, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. No les interesa para nada dar a conocer lo que tienen, no les interesa enseñar las naves estrelladas, no una, sino que yo sepa por lo menos 12 naves estrelladas con las criaturas que iban dentro. No 12. les interesa ni lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Pues porque habría que remodelar todo en la sociedad humana y ellos perderían la hegemonía, los militares perderían la hegemonía. He estado hablando con algunos militares retirados, con algunos agentes, y me ha llegado la idea, por parte de ellos, de los Estados Unidos estoy hablando, de que hay dos bandos en este momento en pugna. Un bando que quiere mantener todo como está y otro bando que quiere una suerte de desclasificación, pero al estilo nuclear. Desclasificando las tecnologías, las cosas que se pueden utilizar en el mundo civil sin llevarlo al armamento, que es lo que más les preocupa. ¿Usted ve una posibilidad en ese sentido? ¿Se va a hablar de esto en el libro? Bueno, de hecho ya lo han hecho, ¿eh? Los militares en el año 47, cuando se estrelló la nave de Roswell en Estados Unidos, en julio del 47, el Pentágono se ocupó de extraer toda la tecnología posible de esa nave, ponerla en manos de las empresas especializadas, diciéndoles que era tecnología robada a los nazis en la Claro. Segunda Guerra Mundial, para no decir la verdad. Y efectivamente empezaron a surgir el láser, los chips de los ordenadores, la visión nocturna, etcétera, la fibra óptica, etcétera, etcétera. Es decir, que eso ya lo han hecho, ya lo han hecho. Y en los otros accidentes o estrellamientos de esas naves ha pasado exactamente lo mismo. Buena parte de la tecnología que estamos disfrutando ahora procede de naves no humanas. Pero claro, a los militares no les interesa ni decir esto ni demostrarlo. No, claramente no están de acuerdo con mostrarlo, ni con decirlo, ni compartirlo. Y bueno, en ese sentido me parece que vamos a tener que seguir esperando y tal vez teniendo un poquito de esperanza, aunque en realidad creo que si viene una desclasificación o un descubrimiento va a venir del ámbito civil, del ámbito científico. Me parece que tenemos que seguir trabajando para que esto sea cada vez menos un estigma, un tabú y
y llevarlo sobre todo a las nuevas generaciones que tomen la posta y que empiecen a trabajar. ¿Por qué no también desde la ciencia? Que me parece que es el ámbito en el que tenemos mejores herramientas para tratar de encontrar, sobre todo, no sé si respuestas, pero mejores preguntas para hacernos respecto a la realidad. Última pregunta, porque se nos va a ir una hora, si no. ¿Cómo definiría Juan José Benítez justamente eso? La realidad. ¿Qué es la realidad para Juan José Benítez? Bueno, yo creo que esta realidad, que es la que vivimos todos los días, no es precisamente la verdad. La realidad que nos rodea, la realidad que vivimos, la realidad que nos sujeta, es una de las múltiples realidades que hay en el universo visible, porque en los universos o en la creación invisible, las realidades son otras, distintas, infinitas. Estamos viviendo una aventura. Eso es como ir al cine y ver una película. El hecho de que veamos una película, la que sea, no significa que el resto de nuestra vida sea como esa película. El resto de nuestras vidas son muy distintas Claro. a ese film, a esa película. Entonces, la realidad que yo estoy viviendo ahora es una realidad que probablemente yo he elegido, soy voluntario, exactamente igual que tú, y que mucha gente. Y estamos viviendo una realidad concreta, física, terrible, sujeta al tiempo, sujeta a las enfermedades, sujeta a la muerte, etcétera, ¿no? Pero no es la única realidad para nada. Claro. Y eso queda plasmado en todo lo que venimos hablando durante esta entrevista, específicamente. Juan José Benítez, muchas gracias por su tiempo, por la dedicación, por los años de trabajo, y espero tener ese libro en la mano, y cuando lo tenga lo leo, y cuando lo leo estaré enviando otra solicitud para entrevistarlo sobre el libro, porque quiero que la familia señalera se entere de... Repítame la fecha de la edición. La publicación está prevista en España para el 29 de octubre. 29 de octubre, ok, perfecto. No falta tanto, así que en poquito tiempo vamos a estar leyendo Están aquí y lo vamos a recomendar y vamos a hacer otra entrevista para charlar del libro. Juan José Benítez, gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Espero que hayas disfrutado esta segunda entrevista con JJ Benítez y te cuento que pronto lo vamos a entrevistar de vuelta porque el 29 de octubre lanza su nuevo libro enfocado en el tema OVNI y que se titula, bueno, más o menos como este video, Están aquí. Sí, parece estar muy enfocado en la idea de que estos seres, estas criaturas, lo que sean, están muy instalados en nuestro planeta. Es más, si llegaste hasta acá, déjame un comentario aquí debajo con las palabras clave Están aquí para contarme qué pensás de la hipótesis criptoterrestre que propone que los seres extraños responsables del fenómeno en realidad conviven entre nosotros todos los días a plena luz del día sin que seamos capaces de detectarlos. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Recordá suscribirte al canal, dejar un buen like, compartir con tus amigos y te cuento que por aquí debajo o al costado YouTube te va a estar dejando otro video. La primera entrevista que le hicimos a JJ Benítez, que seguramente no la viste y que está muy buena porque la hicimos presencial cuando estuvo aquí en Argentina en este mismo 2025. Así que anda a verla ahora. Yo me despido hasta los directos de esta semana. Larga vida y prosperidad. Nos vemos.